Este tema el día de hoy, la eternidad de Dios. Está basado en el Salmo 90, del 1 al 11. Se dice así: para la honra y la gloria de Dios. Señor, tú nos has sido refugio, en generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Hácelos pasar como avenida de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos conturbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, que si en los más robustos son 80 años, y con toda su fortaleza es molestia y trabajo. Porque es cortado y presto volamos. ¿Quién conoce la fortaleza de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Amén. Pueden tomar asiento. Bien, como vemos a través de estas escrituras, este salmo de Moisés, el escenario tuvo lugar en el desierto de Sinaí durante los años de la vuelta de los espías de Cades Barnea, con su malvado informe. Ahora el pueblo camina por el desierto volando sin un lugar a ninguna parte. Es un tiempo y un ejercicio frustrante. Cada mañana llega un mensajero a la tienda de Moisés con un informe nuevo de las fatalidades: muerte, muerte, muerte y más muerte. Lo que más se escucha en las noticias son las defunciones. Parece que aquel desierto se está convirtiendo en un gran cementerio. Cada vez que el pueblo levanta el campamento, deja atrás otro campo lleno de sepulcros. Este día en particular, Moisés, el varón de Dios, ha llegado al límite de lo que puede soportar. Abrumado por la mala noticia, se retira dentro de su tienda y derrama esta oración delante de Dios. Es este salmo 90. Esta es la oración de Moisés. Salmo 90, versículo 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes
y formaste la tierra, el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. En medio de tanta pérdida y mortandad, primero hay alivio en la eternidad de Jehová. Aunque todos los demás desvanecen y desaparecen, Dios es inmutable, hogar y refugio para su pueblo. Desde la eternidad y hasta la eternidad es Dios infinito, eterno, inmutable en esencia, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. ¿Cuánta razón tenía Moisés al hablar de la eternidad de Dios? Contra todas las penalidades que surgen de nuestra condición mortal, hemos de tomar ánimo en la inmortalidad de Dios. El tiempo parece ser una de las formas de experiencia humana más misteriosas. Dice una enciclopedia, en efecto es casi imposible definirlo en términos sencillos. Podemos decir que el tiempo transcurre, pasa, vuela y nosotros mismos nos movemos en la corriente del tiempo. Ocurre lo mismo con la infinita extensión del espacio, que también nos resulta difícil de comprender. Por lo visto, es una de las cosas que solo Dios puede entender por completo, pues únicamente Él es de tiempo completo. Pues únicamente Él es de tiempo indefinido. Por eso Moisés señala en el Salmo 90, versículo 2, antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, y desde el siglo, tú eres Dios. Amén. Génesis 1:14. Y dijo Dios, sean por lumbreras en la expansión de los cielos y para apartar el día y la noche, y sean por señales para las estaciones y para los días y los años. Muchos sucesos recogidos por la Biblia están situados en el tiempo. Adán, por ejemplo, vivió 930 años. Génesis 5:5. Y fueron todos los días que vivió 930 y murió. Al reconocer el absoluto soberano dominio de Dios sobre el hombre y su poder para disponer como le plazca, esto indica la fragilidad del ser humano. Los creyentes hemos de consolarnos con el pensamiento de que, aunque nuestros cuerpos hayan de volver al polvo, resucitarán después en gloria para nunca volver a morir. Reconociendo la eternidad de Dios, versículo 4. Al reconocer la infinita desproporción que hay entre Dios y el hombre, versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Una longevidad que jamás alcanzó ningún ser humano. Segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
menos aún una tercera parte de la noche, es decir, 3 horas. Entre 1 minuto y 1 millón de años hay alguna proporción, pero entre el tiempo y la eternidad no hay ninguna. Reconociendo la fragilidad del hombre, versículos 5 y 6. Debemos ver la fragilidad del hombre y su vanidad, aún en medio de su mejor estado. Salmo 90, versículo 5 y versículo 6. Nos declara: los arrebatas como torrentes de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Somos arrastrados como un torrente, y no obstante somos como un sueño, que es la imagen de la muerte. En otro sentido, podemos decir que como quienes sueñan, pensamos grandes cosas de nosotros mismos, hasta la muerte, hasta que la muerte nos despierta. Y el tiempo pasa sin que nos demos cuenta cómo les pasa a los que sueñan. Somos como la hierba y la flor de un día. El patriarca Job escribió lo siguiente, Job 14, versículo 2. Sale como la flor y es cortado, huye como la sombra y no permanece. Los sanos en la mañana de la juventud y marchitos a la tarde de la vejez. A veces la guadaña de la muerte nos corta en plena juventud. Y aún en la infancia, pues la parca no avisa cuando viene. El hombre sentenciado a muerte por el pecado. Estamos acostumbrados a considerar la muerte como un afecto de fragilidad de nuestra naturaleza, pero no es así. Si el hombre hubiese continuado en su primitiva inocencia, no habría existido tal fragilidad. La muerte es, en efecto, es el efecto del pecado. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Nos debe enseñar a confesar nuestros pecados. Versículo 8. Dice: pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro. Dios veía todo lo que hacían y todo lo que pensaban, y lo tenía en cuenta. La mirada de Dios es una luz que lo descubre todo, por escondido que lo tengamos en nuestro corazón. La palabra de Dios debe enseñarnos a considerar como quienes se acercan deprisa al sepulcro,
versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, y acabamos nuestros años como un pensamiento. Que no piensen en tener una larga vida próspera, pues nuestros días se pasan como un suspiro. En efecto, ¿cuánto dura nuestra vida? Versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, y acabamos nuestros años como un pensamiento. Que no piensan que en tener una larga vida y próspera, pues nuestros días se pasan como un suspiro. En efecto, ¿cuánto dura nuestra vida? Versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si bien de los más robustos son 80 años, y con toda su fortaleza y molestia y trabajo, porque pronto pasamos y volamos. La generación que cayó en el desierto no pudo obviamente haber vivido más del límite señalado por el salmista, es decir, por Moisés, que fue el que dijo esta oración. La palabra de Dios debe enseñarnos con todo esto a tener un respeto pavoroso de la ira de Dios. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Y nuestra indignación según debe ser temida. El salmista habla aquí como quien tiene miedo a la ira. Y vemos que obviamente ha vivido más del límite señalado por el salmista. Dios está atónito ante el hombre, está atónito ante la grandeza del poder de ese enojo de Dios. Quien conoce, como si dijera, ¿cuántos pocos se dan cuenta de la intensidad de la ira de Dios, suscitada por el pecado? ¿Quiénes tienen en poco el pecado como también en poco la ira de Dios y la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesús? Conclusión: este salmo nos recuerda la brevedad de la vida y la necesidad de redimir el tiempo. Amén. Nuestro Señor Jesús ha traído luz, inmortalidad por medio del Evangelio. Sabemos que morir es ganancia, y estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Así que el punto de vista tan negro y sombrío debe ser reemplazado por el gozo, el triunfo de la esperanza del creyente en Jesucristo. Un llamado a la reflexión. En el transcurso de nuestras vidas necesitamos tomar tiempo para reflexionar. La vida es corta humanamente, incontrolable. Nuestra dependencia puede ser puesta diariamente
en el infinito y todopoderoso Dios. Una vida de temor completo a Dios y una dependencia completa de su poder es la única vida que vale la pena. Amén. El Señor le bendiga.